Cuando vemos todos los problemas que hay en nuestro tiempo, pensamos que, o quizás pensemos que no hubo otros tiempos como este, pero sin embargo, el hombre es de una manera irresponsable a través de las edades, a través de los tiempos, que cometen las mismas o cometemos las mismas faltas. Y en esta mañana vamos a hablar un poco de un profeta, de uno de los profetas menores. Este profeta es Amós. Y Amós fue mandado por Dios para que fuera a predicar, o fuera a exhortar, fuera a enseñar, fuera a amonestar al pueblo de Israel, al reino del norte. Y en el capítulo 7, y versículos 14 y 15 de Amós, dice la escritura: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. El versículo 15 es donde Dios le ordena que vaya a Israel. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Este hombre, Amós, aunque era de la tribu de Judá y vivía en Judá, Dios le manda que vaya a profetizar a Israel. Y para recordar o para tener en mente lo que vamos a desarrollar en esta mañana, el reino de Israel en el principio era formado por 12 tribus, pero hubo un tiempo en que un hombre llamado ¿cómo se llamaba este hombre? Jeroboam, perdón, se me fue el nombre así de pronto. Jeroboam se llevó 10 tribus de las 12 del pueblo de Israel, y el reino de David quedó solamente con dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero de entrada este hombre, Jeroboam, introdujo por motivos políticos, sociales y religiosos, introdujo el culto al becerro de oro. Y puso un becerro allí en Bet-El y otro lo puso en Dan. Y se arraigó tanto este culto al becerro, ¿verdad?, que solamente fue quitado cuando el reino del norte, Israel, las 10 tribus, fueron llevadas por los asirios, transportados, sacados de su tierra que Dios les había dado. Y pero ahí estaba el culto a los becerros. Una cosa importante e interesante que podemos mirar es que ellos pensaban, e Israel pensaba, que estaban adorando a Jehová Dios, y se olvidaban de los mandamientos, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imagen, no te inclinarás a ellos, etc. Y ellos tenían ese becerro, ¿verdad? Pero creían que estaban haciendo bien, creían que su religiosidad era bien aceptada por Jehová Dios. Eran muy celosos en cuanto a las ofrendas, a los sacrificios, ¿verdad? Pero pensaban que lo estaban haciendo de una manera correcta, ¿verdad? Cuando miramos estas cosas, y muchas más por supuesto, ¿verdad? El pueblo de Israel introdujo después el culto a Moloc, el abominable ídolo
de los moabitas, me parece, ¿verdad? Y otros más, muchos ídolos que tenían. Cuando miramos esto y quizás nos preguntemos y se pregunten los religiosos, ¿qué tiene que ver esto con nuestros tiempos? ¿Qué tiene que ver Israel? ¿Qué tiene que ver el Antiguo Testamento para nosotros? Sabemos que el Antiguo Testamento está escrito allí y está escrito para algo. No es para que lo obedezcamos, no es para que nos guiemos por él, pero sí está escrito y está allí para enseñarnos. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 15 y versículo 4, él dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que en la paciencia y en la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 10 y versículos 6 y versículo 11, y él dice: estas cosas están escritas para amonestarnos, para que no hagamos las cosas malas que ellos hicieron. Entonces, de entrada podemos mirar, que lo que está exhortando allí o enseñando el profeta Amós a través de todo su libro, es porque este pueblo de Israel, las 10 tribus, eran un pueblo idólatra, un pueblo que iba tras ídolos de distintas especies, ¿verdad? Y creían que lo hacían y para adorar a Jehová Dios. Pero Jehová no acepta todo eso, ¿verdad? Y si lo miramos hoy en nuestro tiempo, encontramos ahora muchas falsas enseñanzas, muchas herejías, muchas escrituras tergiversadas que se enseñan en muchos grupos religiosos y que ellos aceptan y que creen que están adorando a Dios de una manera correcta. No escudriñan las escrituras, no van a ellas. No tienen la actitud que tenían los de Berea. Estos eran más nobles, dice que la escritura, que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día para ver si lo que Pablo enseñaba era así. Lo que Pablo y Silas y Timoteo y Lucas enseñaban era así como estaban en las escrituras. Nuestro Señor Jesucristo exhorta en ese momento de su ministerio a todos los judíos, ¿verdad?, que escudriñen las escrituras. Dice: porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El profeta Amós va entonces con ese mensaje, y en el capítulo 4 de Amós encontramos en los versículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿verdad? Diversos castigos que Jehová Dios mandaba al pueblo de Israel, ¿verdad? Y si ustedes lo leen después, ¿verdad?, pueden mirar allí que dice: mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Les traje hambre, ¿verdad?, y no os volvisteis a mí. Les traje sequía. En una ciudad llovía y en otra llovía también, y en otras no, y no se saciaban de agua. Dice: y no os volvisteis a mí. Les mandé plagas, ¿verdad?, de tal manera que se terminaron los olivares, los higos, todas las frutas, ¿verdad? Y dice: mas no os volvisteis a mí.
dice Jehová. Dice, maté a los jóvenes, como cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Cuando murieron todos los jóvenes de Egipto, dice, y todos los primogénitos, ¿verdad? No precisamente todos jóvenes, pero sí murieron. Y dice, mas no os volvisteis a mí. Y en el versículo 12, ¿verdad?, que es nuestro el texto de nuestra lección de esta mañana, dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Dice, ¿y por qué te he de hacer esto? Prepárate para el encuentro de tu Dios, oh Israel. No les dice qué va a hacerles. ¿Y por qué te he de hacer esto? ¿Qué es lo que les va a hacer? Bueno, más adelante ellos van a, unos 5 o 6 decenas de años más, van a ser llevados cautivos por los asirios. Por los asirios. Les van a quitar la tierra que Jehová Dios les había dado. Se van a ir, muchos se van a quedar en esos lugares. Y esto era lo más difícil para ellos, era lo que más ellos amaban y lo que estaban dispuestos incluso para morir, para no deshacerse de la heredad que Jehová Dios les había dado. Ahora, si miramos la condición en la que se encontraban ellos, los ciudadanos, cuando menos las clases pudientes, ¿verdad?, todos prosperaban, todo era bueno para ellos. Incluso para el reino de Israel, ¿verdad?, habían logrado reconquistar los terrenos que habían sido conquistados por otros pueblos y los llegaron a reconquistar, y principalmente en este hombre llamado Jeroboam, pero Jeroboam II, ¿verdad? Este es el último, el cuarto, viene siendo el bisnieto de Jehú, ¿verdad? Recordemos nosotros que el reino del norte fue regido por diferentes dinastías, no como la del reino del sur, la de Judá, que era regida por la familia de David o de Isaí, ¿verdad? Entonces, encontramos aquí que con Jeroboam, ¿verdad?, logró recuperar todos los terrenos y todos estaban pudientes, ¿verdad? Incluso el profeta va a decir de las mujeres que parecían vacas de Basán, ¿verdad? Pero ellos eran ricos y porque oprimían al pueblo, ¿verdad? Y como les iba bien económicamente, físicamente, sus posesiones, todo, ellos decían, estamos bien con Dios. Y es algo semejante a lo que sucede hoy. Se le pregunta a alguien, ¿cómo estás? Bendecido, contestan. Bendecido. Probablemente se refieran a bendiciones económicas, físicas, materiales, ¿verdad? Pero bendiciones espirituales pertenecen solamente a los cristianos. ¿A cuáles cristianos? Porque dicen, hay muchos cristianos, a los que son parte del cuerpo del Señor, los que pertenecen a la iglesia que el Señor edificó allá en Jerusalén y que de allí se propagó a todo el mundo. Y el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 1 y versículo 3 y nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las bendiciones espirituales son las más valiosas y son
las que debemos de querer tener, pero estas se encuentran en Cristo. Así que para tener esas bendiciones en Cristo, necesitamos estar en Cristo. ¿Y cómo podemos estar en Cristo? ¿O cómo estamos en Cristo? Todos aquellos que hemos obedecido el Evangelio. Los que oímos acerca de Jesús, creímos el mensaje, le aceptamos como el Hijo de Dios, lo confesamos, nos arrepentimos de nuestros pecados y nos bautizamos. Y el Señor nos añadió a su iglesia, la que Él dijo que edificaría. Así que en aquellos tiempos de Amós, la gente, los israelitas, pensaban que estaban bien delante de Dios, que estaban bien. Todo les va bien, todo va sobre ruedas, no hay nada de qué quejarse. Hoy mucha gente tiene muchas bendiciones materiales, ¿verdad? Porque así Dios lo dispuso. Dios hace que el sol salga sobre buenos y malos y que la lluvia caiga sobre justos e injustos. Es decir, Dios bendice por igual a todo hombre, pero espiritualmente solamente a sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Los que creyeron en el Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12 dice, más a los que le recibieron, dice, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo son hechos hijos de Dios? Renaciendo. Así como Dios se lo propuso a el Señor Jesucristo a Nicodemo. Si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Así que hoy muchos son, digámoslo así, bendecidos físicamente, materialmente, socialmente, económicamente, tienen salud y todo va viento en popa. No hay nada de qué quejarse, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo les dice a los judíos en el Sermón del Monte, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el profeta Amós les dice, vuélvanse a Jehová, vuelvan a Dios. No porque sean religiosos y hagan todos sus sacrificios conforme está escrito en la ley, están bien delante de Él, porque los sacrificios que están haciendo, lo están haciendo para los demonios. Dice, nomás leamos el capítulo 5, ¿verdad? Dios, por medio del profeta Amós, hace un llamamiento al arrepentimiento, ¿verdad? Dice en el versículo 6, buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Bet-el quien lo apague. En el versículo 4, el profeta les dice, así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Es el apóstol Juan escribiendo a la iglesia allá en Asia Menor, en su primera carta, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3, exhorta a la iglesia. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vuélvanse a Él. Cuando el pueblo de Israel creía que estaba haciendo bien, el profeta les dice, busquen a Jehová
puede ser que ustedes digan, tenemos a Dios con nosotros, porque miren, mira a nuestros hijos, mira mis posesiones, mira cómo soy bendecido. Lo que se dice hoy, ¿cómo estás? Bendecido, bien bendecido. Se refieren a bendiciones materiales. ¿Creen que las bendiciones espirituales son para todos? No, las bendiciones espirituales son para los hijos de Dios. Así que el apóstol Pablo, escribiendo predicando más bien allí en Atenas, cuando les predica de Jesucristo a los atenienses, les dice allí en Hechos capítulo 17 y versículo 30 y 31, ¿verdad? Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y luego dice, ¿por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará con justicia, ¿verdad?, por aquel varón a quien levantó de los muertos, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar, ¿estoy bien delante de Dios? Nuestra lección de esta mañana, ¿verdad?, que tiene como título esta parte final del versículo 12 de Amós 4, prepárate para el encuentro de tu Dios. Vamos a considerar 3 puntos. La primera es, todo esto que está en el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza. Y allí miramos que los israelitas deberían de haber pensado, ¿a quién estamos sirviendo? ¿A quién servimos? ¿A quién servimos? Hoy, ¿verdad?, cuando en nuestros tiempos podemos pensar, aunque Dios aparentemente me está bendiciendo mucho, ¿estoy haciendo lo correcto delante de Dios? ¿A quién estoy sirviendo? Puede ser que económica, social, físicamente, moralmente, no tengo de qué quejarme, pero ¿estoy sirviendo a Dios? Recordemos, el pueblo de Israel le iba bien, estaban bien físicamente, económicamente, pero el profeta les dice, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios. Y ellos dice, mas no os volvisteis a mí. Y Dios les mandó pruebas, diferentes pruebas, y dice, mas no os volvisteis a mí. Creían servir a Jehová, pero su religiosidad era una idolatría. Ahora muchos creemos que le servimos a Dios, pero estamos sirviéndole a Dios así como Dios quiere, ¿verdad?, o nos estamos yendo por las cosas del mundo. El apóstol Juan, ¿verdad?, nos dice en su primera carta, en el capítulo 2, ¿verdad?, y versículo 15 en delante, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la pregunta, ¿a quién estamos sirviendo? El profeta Amós les como que no les enteró, ¿verdad?, en el versículo 12, cuando les dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. El profeta les dice al pueblo, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y luego hace la pregunta, ¿por qué te he de hacer esto?
¿Por qué? Pero no dice qué es. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y ahí tenemos lo que está escrito en el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza. Y tenemos en el Nuevo Testamento todas las cosas que nosotros debemos de obedecer, todas las cosas que debemos de hacer. En el Antiguo Testamento tenemos esas sombras, esos tipos, esas profecías, esos ejemplos a seguir, ejemplos a no seguir. En el Antiguo Testamento nos describe cómo es Dios. Y en el Nuevo Testamento pensamos, y el hombre piensa, las religiones piensan y razonan y dicen Dios es amor, pero no saben o no quieren entender que también Dios es justicia. No quieren entender que Dios es un Dios severo. Así que prepárate para el encuentro de tu Dios. El pueblo de Israel fue conquistado por los asirios. Bueno, ¿por qué debemos de prepararnos para el encuentro de nuestro Dios? ¿Por qué? Pablo se los dijo a los atenienses, ¿verdad? Porque Dios va a juzgar al mundo con justicia por medio de aquel varón a quien levantó de entre los muertos. Y Él va a venir. Nuestro Señor Jesucristo, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1, 2 y 3, ¿verdad? Él está diciendo ahí a los apóstoles, ahí están solamente los apóstoles, en esa última Pascua que participa el Señor, y les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor va a venir, pero el Señor va a venir por los suyos. El Señor va a venir por aquellos que hicieron su voluntad, aquellos, como dice Mateo capítulo 7 y versículo 21, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre que está en los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando el Señor venga, dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, y cuando Él venga en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Prepárate para el encuentro de tu Dios. Preparémonos para el encuentro de nuestro Dios. Él va a venir. Para eso se escribió la enseñanza del Antiguo Testamento. Y el segundo punto es advertencias para el cristiano, ¿verdad? Para no ir al cautiverio del mundo. Asiria se llevó a Israel, a las 10 tribus, y las transportó a diferentes regiones del Asia. Y una vez más, para que no seamos cautivos del mundo, si no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Esas cosas pasan, pero las cosas de Dios permanecen para siempre. Tenemos una herencia reservada en los cielos para nosotros. Dice primera de Pedro capítulo 1 y versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Versículo 4:
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Esas palabras: no se corrompe esa herencia, no se contamina, no se marchita, es lo que dice el apóstol Pedro. Así que está reservada para nosotros, pero debemos de prepararnos para que no seamos llevados al mundo, como el pueblo de Israel fue llevado por Asiria. Viene el juicio, viene el juicio. Dice Hebreos capítulo 9 y versículo 27: por cuanto está establecido una vez que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El juicio. En Romanos capítulo 14 y versículo 12, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué hiciste? Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 10, dice la escritura: pero es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, y que recibamos cada uno según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Si es bueno, venid benditos de mi Padre. Y si es malo, apartados de mí, obradores de maldad, al reino de fuego y azufre preparado para el diablo y sus ángeles desde antes de la fundación del mundo. Y escrito para los cristianos, ¿verdad? Hay una parte, ¿verdad?, que se apartan y pensamos o piensan: ya no hay misericordia de Dios. Pero si ustedes recuerdan al hijo pródigo, el hijo pródigo se va de su casa, de su padre, y se va a un lugar apartado, ¿verdad? Ahí es una enseñanza que nos dice para aquellos cristianos que se apartan de Dios de una manera deliberada, y luego cuando hay un razonamiento en ellos, regresan. Y encontramos allí en esa parábola que está en Lucas 15, que habla del hijo pródigo. No lo vamos a leer, ¿verdad?, pero sabemos que este muchacho se fue, y estando allá en la perdición, y cuando ya estaba en lo más vil, en lo más horrendo de su vida, razona. Y en el versículo 18 de Lucas 15 dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y he aquí yo perezco de hambre? Versículo 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y aquel muchacho, aquel joven se levanta. Entonces está dirigido para los cristianos, para que tienen esa oportunidad de regresar y venir cuando vean que están haciendo o que están obrando o que están caminando en el camino incorrecto. Y el tercer punto es advertencias para los que no obedecen el evangelio. Dios preparó para todo el mundo la salvación, y no la preparó con todo creado, no, desde la eternidad Dios preparó la salvación. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18, 19 y 20, ¿verdad? Ahí leemos: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con materiales preciosos como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero,
sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor a vosotros. Cristo vino a morir por ti, por mí, por nosotros, por todos los que están ahorita afuera. Si oyen el Evangelio, lo creen, confiesan a Jesucristo, se arrepienten, se bautizan, entonces la salvación será de ellos. Pero si no es así, va a suceder lo que sucedió a Israel. Fueron llevados, esclavizados por los asirios. ¿Por qué te he de hacer esto, oh Israel? Dice el profeta, las palabras de Dios. Y si las ponemos en nuestro tiempo, ¿por qué ir al infierno? ¿Por qué ir al castigo eterno? ¿Por qué ir a ese lugar separado de Dios por la eternidad? ¿Por qué Dios nos va a hacer esto? Arrepintámonos. Vengamos a Dios. Preparémonos. Dios hizo todo. Isaías 53, versículo 5 dice, mas Él, hablando de Jesucristo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está, aquí está el testimonio de Dios, lo que hace por ti que no has obedecido el Evangelio. Ven, ¿por qué Dios te va a hacer lo que el Señor Jesucristo dice y lo que el apóstol Pablo dice allá en Segunda de Tesalonicenses? Al castigo eterno, excluidos delante de la presencia de Dios por siempre. Dios nos prepara como hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como conclusión, parafraseando las palabras del profeta Amós, ¿verdad? Prepárate para el advenimiento de Jesucristo. Preparémonos para cuando Cristo venga por nosotros, porque Él va a venir por su pueblo, y su pueblo somos todos aquellos que hemos obedecido el Evangelio. Así que si tú no lo has obedecido, hoy es día de salvación para ti. Hazlo. Es la invitación que la palabra hace, pero cantamos un himno. Así que medita en ello.